Bueno, afectuoso saludo de paz y bien. Vamos a hablar de una patología muy frecuente como es el síndrome del túnel carpiano. Pero antes de hablar de la patología es bueno conocer un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos del nervio mediano y hablamos del túnel carpiano. El túnel carpiano básicamente es una estructura, es un túnel como su nombre lo dice, que está ubicado específicamente en la parte de entre la muñeca y la región del carpo, de la región mediana, digamos, de la región palmar. Ahí básicamente hay un túnel, un pasadizo, que también se llama la vaina osteofibrosa mediana o carpiana, en donde hay un límite, hay una sustancia fibrosa ligamentaria que se llama el retináculo flexor, que es como una amarradera de la muñeca, y ahí en la profundidad de esa región pasan estructuras óseas, estructuras fibrosas, estructuras tendinosas, musculares y el nervio del cual estamos hablando, que es el nervio mediano. O sea, él les sirve, digamos, de canal, de pasadizo para que el nervio entre a formar parte del principal nervio que inerva, trae la sensibilidad y la motricidad, la parte motora, para la mayor parte de la mano, que sería desde estos 4 dedos, pulgar, índice, medio y anular, y esta otra parte la estaría dando básicamente el nervio cubital. Ese nervio mediano proviene de raíces de cervical 5 a cervical 7, una parte, y la otra parte de las raíces cervical 8 y dorsal 1. Como le digo, es el principal nervio de la mano, ¿sí? Recuerden que la mano tiene básicamente lo que es la región del carpo, que es esta, del metacarpo, ¿listo? Y lo que son las falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Entonces el túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano, es un conjunto de signos y síntomas que ya los vamos a mencionar, que se producen por estrechez de este canal del cual estamos hablando. Esa patología, esa enfermedad ocurre generalmente alrededor de los 20 a los 50 años de edad, muy frecuentemente mujeres, y unos tienen causa conocida, como son por ejemplo asociadas a las enfermedades reumáticas, la misma artritis reumatoidea y eso, y otras enfermedades metabólicas endocrinas como el hipotiroidismo, otras asociadas a el tipo de actividad que la gente hace, oficinistas, personas que trabajan en jardines, que hacen actividades repetitivas con deflexión y extensión y llevan a que haya un edema de esa región y atrapamiento, y nosotros no se sabe la causa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cómo determinamos que una persona puede tener túnel carpiano? Entonces, lo primero es que la persona empieza a tener cambios en la sensibilidad. Nosotros lo llamamos disestesias, parestesias. Ustedes lo llaman adormecimiento, hormigueo en esta zona de la mano, ¿sí? En la zona, como les digo, que inerva el nervio mediano. Disestesias, parestesias, dolor puede haber. Y obviamente con el tiempo ahí se compromete la parte sensitiva, después se compromete la parte motora, la persona empieza a tener debilidad incluso para realizar el principal movimiento de la mano, que es el movimiento de pinza, de agarre, ¿cierto? Entonces ese también se compromete, y el dolor y la sensación puede irse hacia el brazo, antebrazo, y llegar incluso a la región del cuello, se irradia porque de ahí, de la raíz nerviosa, es que procede. El diagnóstico entonces lo hacemos por lo clínica. Hay unos síntomas, signos que nosotros podemos despertar el dolor. El primero es sostener durante unos segundos en esta región y eso despierta los síntomas, o hacer lo contrario, sostenerlo también durante unos segundos, esa región. Esa es la maniobra del funnel. Y lo otro
puede ser lo que llamamos la maniobra del túnel, que es percutir en la zona por donde el nervio pasa en la muñeca y en la región del carpo. Despierta la sensación de hormigueo y eso cuando nosotros golpeamos esto, o hacemos la digitopresión de esa zona en donde está el nervio. Pero definitivamente el diagnóstico final lo hacemos con el examen de electromiografía del miembro superior comprometido, en donde demuestra que hay un problema de afectación del nervio mediano y en qué severidad. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es hablar de la prevención y es evitar las acciones repetitivas de flexión y extensión de la muñeca, a veces utilizando férula, es parte del tratamiento, a muchas personas le funciona. En muchos hay que utilizar la cirugía y por eso muchos pacientes deben ir al ortopedista para que determine en qué momento el compromiso es severo y haya que hacer cirugía. ¿Qué ofrecemos en nuestro centro? A muchos pacientes nos funciona hacer infiltración con corticosteroides locales, bien indicados, obviamente teniendo en cuenta que no sean pacientes diabéticos y eso, en la zona del nervio mediano. Y el paciente, la verdad, tiene una respuesta durante muchos meses, algunos muchos años, de desaparición de los síntomas, y definitivamente la férula, que también evita los movimientos repetitivos de esa región. Ese es básicamente lo que tenemos para contarles del nervio mediano, síndrome del túnel carpiano, muy frecuente en la población. Se puede hablar de una prevalencia del 5%. Muchas gracias.